Aunque muchos piensan que se trata de algo moderno, la tecnología ya estaba presente en el mundo antiguo. Gracias a la misma se crearon diferentes artefactos interesantes, algunos de los cuales han dejado sin palabras a los expertos de todas partes del mundo. En este video te mostraré tecnologías antiguas que los científicos aún no pueden explicar, para que te quedes sin aliento al descubrir lo avanzados que eran estos objetos. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es nada más y nada menos que la espada de Goujian. Esta arma cortante fue hallada en una tumba de la provincia china de Hubei durante el año 1965. Tiene una hoja de bronce que mide 56 centímetros y una empuñadura oscura que fue hecha a partir de estaño. A pesar de su tamaño, esta espada es bastante ligera. Luego de su descubrimiento, fue sometida a un estudio de radiocarbono. Dicha investigación reveló que tenía 2500 años de antigüedad. Esto generó un gigantesco asombro en los especialistas, pues el arma tenía un filo y aspecto perfectos a pesar de su avanzada edad. Otra cosa que llamó la atención de este objeto cortante es su impresionante resistencia contra la oxidación y el deslustre. De momento, no se sabe cómo fue fabricada esta espada ni qué técnicas se usaron en el proceso. Aún así, se cree que el herrero encargado de su creación debió haber tenido conocimientos que para esa época eran demasiado avanzados. Como dato curioso, esta impresionante espada fue el arma principal de Goujian, uno de los últimos reyes de la antigua China. En el año 1902, la isla de Malta se convirtió en el escenario de un gran hallazgo arqueológico. El mismo consistió en el descubrimiento del hipogeo de Halsiflieni. Se trata de un enorme templo subterráneo, el cual fue excavado en el año 2500 a.C. En su interior se pueden encontrar decenas de salas, cámaras y pasadizos. Lo curioso de este hipogeo es que todas sus habitaciones resuenan a 111 hercios, frecuencia que a menudo se considera sagrada. Teniendo en cuenta esto, se cree que los seres humanos que entraban a este templo y se ponían en contacto con los 111 hercios, acababan teniendo una conexión espiritual con el universo. Además, eran beneficiados con las propiedades sanadoras de la frecuencia sagrada. A pesar de los estudios de los arqueólogos, todavía no se sabe cómo las personas de antaño pudieron excavar un hipogeo así, ni tampoco existe una idea sobre cómo lo hicieron resonar a 111 hercios. Te presento ahora a la batería de Bagdad. Esta antigua tecnología fue encontrada en un yacimiento arqueológico del sureste de Irak. A simple vista, parecía ser un simple jarrón de arcilla de 14 centímetros de altitud. No obstante, en su interior se pudo ver su verdadera naturaleza. El hecho es que dentro de ese recipiente había un cilindro de cobre y una vara de hierro, los cuales estaban sujetos a la embocadura del jarrón por medio del asfalto. Wilhelm Koenig, arqueólogo responsable del descubrimiento, comparó la estructura del recipiente con la de las pilas eléctricas de aquella época. Varias décadas después, se hizo un experimento que consistió en conectar la batería de Bagdad a un foco. Para asombro de los expertos, la lámpara se prendió. Debido a esto último, aquel recipiente fue catalogado como la primera fuente artificial de electricidad de la historia. Seguramente conocerás a los sismógrafos. Se trata de instrumentos capaces de medir la intensidad de un terremoto, aunque recién fue inventado a mediados del siglo XIX. Este artefacto cuenta con un antecesor mucho más antiguo. De lo que te estoy hablando es del sismoscopio. Este instrumento fue inventado hace más de 2000 años por un matemático chino llamado Zhang Heng. Era básicamente una gran vasija de bronce, la cual poseía 8 dragones que serpenteaban boca abajo. En las fauces de cada uno había una bola de bronce. En caso de que un terremoto se desatara, las esferas caían en la boca de 8 sapos de bronce, los cuales estaban ubicados justo debajo de los dragones. Aunque no se conoce el mecanismo detrás de la caída de las pelotas de bronce, se cree que, mientras más caían, más intenso y poderoso era el sismo que golpeaba el lugar. Si hablamos de tecnologías que los científicos aún no pueden explicar, no podemos dejar al acero de Damasco fuera de la conversación. Este metal fue elaborado en Oriente Medio entre los años 1100 y 1750. Era fácilmente distinguible por los patrones ondulados que presentaba en su superficie. Por lo general, este acero era utilizado para la fabricación de armas blancas como cuchillos y espadas. Y es aquí donde empieza lo interesante, ya que los objetos que llevaban ese metal en su estructura eran capaces de cortar cualquier cosa. Eso no es todo, pues las armas blancas hechas con acero de Damasco gozaban de un filo prácticamente eterno. Además, sus propiedades especiales impedían que la oxidación alcanzara a este metal. Aunque sigue siendo producido en la actualidad, los especialistas no pueden imaginar cómo ese material era creado en época medieval.
La antigua civilización romana se ha encargado de dejarnos un legado impresionante. Dentro del mismo podemos encontrar objetos como el que estás viendo ahora mismo en tu pantalla. Dicho cáliz lleva por nombre Copa de Licurgo y data del siglo IV. A primera vista parece solo un recipiente con relieves bonitos. Sin embargo, todo cambia cuando el cáliz es iluminado. En esa situación se torna de color rubí. Eso no es todo, pues aquella pigmentación también aparece cuando se vierte algún líquido dentro de la copa. Cuando fue estudiada detalladamente con un microscopio, se descubrió algo sin precedentes, y es que en la superficie vidriada del recipiente había partículas diminutas de oro y plata. Eso hizo creer a los expertos que el creador de la Copa de Licurgo fue un pionero de la nanotecnología. No obstante, no se sabe cómo hizo para obtener tales conocimientos. Otra tecnología antigua que vale la pena mencionar es el Codex Gigas. Se trata de un gigantesco manuscrito medieval de 75 kilogramos, el cual posee 624 páginas. Este libro fue creado en el siglo XIII por un monje conocido como Hermann el Recluso. Si nos fijamos en su contenido, podemos ver que en el Codex Gigas figura la Biblia, la Crónica Bohemia, curas medicinales, supuestos encantamientos mágicos y varios tratados científicos. Esto dejó muy confundidos a los expertos, pues tal combinación no existe en ningún otro lado más que en aquel libro. Por otro lado, tampoco se sabe cómo hizo Hermann el Recluso para crear un manuscrito de tal magnitud. Una leyenda muy famosa dice que el monje obtuvo la ayuda de Satanás a cambio de terminar de escribir el libro en una sola noche. Puso como condición que su imagen apareciera en una de las páginas del mismo. Si nos vamos a la zona de Micronesia, podremos toparnos con la antigua ciudad de Nan Madol. Según los arqueólogos, esta urbe es una de las más increíbles y enigmáticas de la historia. Una de las razones se debe a que fue asentada encima de un conjunto de islotes artificiales. Eso generó una gran confusión en los expertos, pues la creación de territorios flotantes se empezó a desarrollar hace algunas décadas. La cosa no finaliza allí, pues las ruinas de Nan Madol muestran que las edificaciones fueron construidas con basalto, un material que es prácticamente inmune a la erosión. Al no haber cantera cerca de la zona, no se sabe cómo los habitantes de aquella ciudad hicieron para traer el basalto hasta la misma. Algunas hipótesis no comprobadas dicen que los materiales para la construcción de Nan Madol fueron transportados en balsas de madera de cocotero. ¿Alguna vez te preguntaste cómo las construcciones romanas han resistido el paso del tiempo? La respuesta a este interrogante se halla en un material conocido como hormigón romano. El mismo era utilizado en la edificación de cada estructura de aquel imperio. Si nos fijamos en su composición, veremos que tiene principalmente mortero y ceniza volcánica. Sin embargo, el proceso que se realizaba para mezclarlo es un completo misterio. Otra cosa que hacía de este material algo increíble era su velocidad de endurecimiento. A diferencia del hormigón actual, el elaborado por los romanos podía secarse en muy pocos días. Como dato curioso, se cree que este extraño material era capaz de soportar algunas inundaciones y temblores de moderada intensidad. Hagamos un viaje en el tiempo y retrocedamos hasta 1908. En ese año, se estaba realizando una excavación en el Palacio Minoico de Festo. De repente, un objeto de arcilla con forma circular fue hallado en aquellas inmediaciones. El mismo fue llamado Disco de Festo y fue trasladado a un laboratorio para su estudio. Allí, los expertos vieron que las dos caras de este elemento estaban repletas de símbolos, los cuales seguían un patrón espiralado hacia el centro. Los expertos creen que el Disco de Festo fue obra de la cultura minoica. Sin embargo, los símbolos presentes en él no tienen nada que ver con la escritura de dicha civilización. Eso último hace que su origen y función sean un enigma. De todas las tecnologías antiguas que hemos visto, ¿cuál te pareció más misteriosa? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.